El sol de abril caía con fuerza sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Méndez despertó en su refugio improvisado bajo el puente de la calzada Independencia. A sus 35 años, las arrugas prematuras en su rostro curtido contaban la historia de 18 meses viviendo en las calles, pero sus manos, manchadas de grasa y aceite, revelaban 17 años de experiencia como uno de los mejores mecánicos que la ciudad había conocido. Roberto se levantó lentamente, sintiendo el dolor en la espalda por haber dormido sobre cartones. A pesar de todo, mantenía una rutina casi militar. Se lavaba como podía en la fuente del parque cercano, peinaba su cabello canoso con los dedos y se aseguraba de que su ropa, aunque vieja y remendada, estuviera lo más limpia posible. La dignidad era lo único que no le habían podido quitar las circunstancias. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Hacía año y medio, Roberto había sido el mecánico principal del taller Méndez y Asociados, un negocio familiar que su padre había fundado 40 años atrás en la colonia americana. El taller era conocido en toda la zona metropolitana por su honestidad y la calidad excepcional de sus reparaciones. Los clientes llegaban desde Zapopan y Tlaquepaque específicamente para que Roberto diagnosticara sus vehículos. Tenía un don natural para identificar problemas que otros mecánicos pasaban por alto, y su reputación era impecable. Todo cambió cuando su socio, en quien había confiado ciegamente, desvió los fondos de la empresa para pagar deudas de juego. Cuando Roberto descubrió el fraude, ya era demasiado tarde. El taller estaba ahogado en deudas con proveedores. El banco ejecutó la hipoteca del local y en cuestión de 3 meses perdió todo: el negocio, sus ahorros, su casa. Intentó conseguir empleo en otros talleres, pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz en Jalisco. Los pocos talleres que contrataban preferían mecánicos más jóvenes y baratos. Sin referencias recientes y con la mancha de un negocio quebrado en su historial, las puertas se le cerraban una tras otra. Gradualmente, Roberto se quedó sin opciones. Primero durmió en su vieja camioneta Chevrolet hasta que tuvo que venderla para comer. Luego intentó refugios temporales, pero la burocracia y las listas de espera eran interminables. Finalmente terminó en las calles, sobreviviendo de trabajos esporádicos que conseguía en gasolineras o estacionamientos, donde los dueños de autos con problemas menores le permitían hacer reparaciones rápidas a cambio de propinas. A pesar de vivir en la calle, Roberto nunca cayó en los vicios que consumían a otros en su situación. No bebía alcohol, rechazaba cualquier droga que le ofrecieran y mantenía un código moral estricto. Algunos comerciantes de la zona lo conocían y respetaban su honestidad. Don Chuy, dueño de una fonda en la esquina de López Cotilla, le permitía ocasionalmente lavar platos a cambio de un plato de comida. La señora Lupita, que vendía frutas en el mercado San Juan de Dios, siempre le guardaba las frutas que ya no podía vender, pero que aún estaban comestibles. Aquella mañana de abril, Roberto caminaba por la avenida Chapultepec buscando alguna oportunidad de trabajo cuando escuchó un sonido que su oído experto identificó inmediatamente: el inconfundible ruido de una banda de distribución desgastada mezclado con un problema en el alternador. Se detuvo y localizó la fuente del sonido. Era un Volkswagen Jetta 2005, color beige, estacionado frente a una pequeña casa en la colonia Lafayette. El motor estaba encendido y el ruido era cada vez más preocupante. Junto al auto, una mujer mayor intentaba sin éxito hacer algo bajo el capó. Roberto calculó que tendría unos 65 años. Vestía un sencillo vestido floreado y sandalias gastadas.
Su cabello completamente cano estaba recogido en un moño simple. Sus manos, llenas de manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras intentaba revisar el motor. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de frustración y preocupación. Roberto se acercó despacio, no queriendo asustarla. La mujer levantó la vista cuando escuchó sus pasos y lo observó con cautela. Roberto entendía perfectamente esa mirada. Su apariencia de hombre sin hogar generaba desconfianza automática en la mayoría de las personas. Pero había algo en los ojos de aquella señora que era diferente. No era el desprecio o el miedo que usualmente encontraba. Era simplemente la precaución natural de cualquier persona ante un desconocido. «Disculpe, señora», dijo Roberto con voz respetuosa, quitándose la gorra raída que siempre llevaba. «No quiero molestarla, pero escuché el sonido de su carro y soy mecánico. Si gusta, puedo echarle un vistazo sin compromiso». La mujer lo observó detenidamente durante unos segundos que parecieron eternos. Roberto se preparó mentalmente para el rechazo que tantas veces había experimentado. Pero entonces la mujer sorprendió al esbozar una pequeña sonrisa cansada. «¿De verdad entiende de carros, joven?», preguntó con voz suave pero firme. Roberto notó el acento tapatío auténtico en su forma de hablar. «Llevo 2 semanas intentando que este carro funcione bien. Ya lo llevé a 2 talleres diferentes y me cobraron un dineral, pero sigue haciendo este ruido horrible. Hoy tengo que ir al hospital para mi tratamiento y me da miedo que se me quede en el camino. 17 años trabajé como mecánico, señora», respondió Roberto con orgullo evidente en su voz. «Si me permite revisarlo, le puedo decir exactamente qué tiene y si es algo que se puede arreglar aquí mismo o necesita taller. No le voy a cobrar nada por el diagnóstico, se lo aseguro». La mujer pareció considerar la oferta. Algo en la forma directa y honesta en que Roberto hablaba debe haberla convencido, porque finalmente asintió y se hizo a un lado. «Adelante, pues». «Me llamo Esperanza Gutiérrez». «Roberto Méndez, para servirle, señora Esperanza», respondió él, acercándose al motor. Mientras Roberto se inclinaba sobre el capó, sus manos se movieron con la precisión de un cirujano experimentado. Tocó diferentes componentes, escuchó atentamente los distintos sonidos del motor, verificó conexiones y niveles. No tenía herramientas, pero su experiencia le permitía diagnosticar problemas solo con observación y tacto. Esperanza lo observaba con creciente fascinación. Había algo en la forma metódica y profesional en que este hombre trabajaba que contrastaba dramáticamente con su apariencia descuidada. Después de unos 15 minutos, Roberto se incorporó y se limpió las manos en su pantalón ya manchado de grasa. «Señora Esperanza, su carro tiene 3 problemas. El principal es que la banda de distribución está muy desgastada y a punto de romperse. Eso es peligroso porque si se rompe mientras maneja, puede dañar todo el motor y la reparación le saldría carísima. El segundo problema es que el alternador está fallando, por eso la batería no carga bien. Y el tercero es más sencillo. El tensor de la banda del alternador está flojo, nada más». Esperanza lo escuchaba con atención. «¿Y esos otros mecánicos qué me arreglaron entonces? Me cobraron casi 3,000 pesos entre los dos». Roberto negó con la cabeza, molesto por la deshonestidad de sus colegas. «Con todo respeto, señora, la engañaron. Probablemente le cambiaron cosas que no necesitaban cambiarse o le hicieron reparaciones superficiales que no resolvían el problema real. Es muy común que hagan eso, especialmente con señoras mayores, porque asumen que no entienden de mecánica. Me da mucha rabia cuando pasan esas cosas». «¿Y usted me puede arreglar todo eso?», preguntó Esperanza. Roberto dudó, sintiéndose mal por tener que admitir sus limitaciones.
Mire, señora, el diagnóstico se lo puedo dar gratis y es correcto, estoy seguro. Pero para hacer la reparación necesitaría herramientas que no tengo y las piezas correctas. La banda de distribución para su Jetta cuesta como 800 pesos si es original. El alternador reparado le puede costar unos 1500 y el tensor como 200. Total en piezas serían unos 2500 pesos, más la mano de obra que en un taller honesto le cobraría unos 1000 pesos más. Total, 3500 aproximadamente. Esperanza pareció decepcionada por el costo, pero asintió con comprensión. Es mucho dinero, pero si es lo que necesita el carro, pues hay que hacerlo. ¿Conoce algún taller confiable donde pueda llevarlo? Roberto pensó por un momento. Mire, hay un taller en la colonia del Fresno que es del señor Ramírez. Es una persona honesta y hace buenos trabajos. Si gusta, puedo acompañarla hasta allá para asegurarme de que le hagan lo correcto y no le cobren de más. No queda muy lejos de aquí. La propuesta sorprendió a Esperanza. Este hombre sin hogar estaba ofreciendo su tiempo sin pedir nada a cambio, simplemente para asegurarse de que no la engañaran. ¿Haría eso por mí? Pero ni siquiera me conoce. Precisamente por eso, señora, respondió Roberto con una sonrisa triste, porque sé lo que es que lo traten mal solo por la apariencia o la situación, y porque yo antes tenía mi propio taller y siempre traté a mis clientes con honestidad. No me gusta ver que abusen de las personas. Esperanza lo observó con una expresión indescifrable. Parecía estar evaluando no solo sus palabras, sino su carácter completo. Después de unos momentos, tomó una decisión que sorprendió a Roberto. ¿Sabe qué, joven Roberto? Voy a confiar en usted. Pero primero, ¿ya desayunó? Véngase, le voy a preparar algo de comer y luego vamos a ese taller que dice. Roberto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía 2 días que solo había comido un par de tacos que don Chuy le había regalado. No quiero causarle molestias, señora. De verdad, no es necesario. No es molestia, es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me está ayudando sin pedir nada, respondió Esperanza con firmeza. Además, mi casa está aquí mismo. Son solo unos huevitos con frijoles, nada del otro mundo. Roberto la siguió hasta el interior de la casa, una vivienda modesta pero impecablemente limpia. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados. Las paredes estaban pintadas de un color crema que había perdido su brillo con los años. En las paredes había fotografías familiares en marcos sencillos. Roberto notó que había muchas fotos de una joven mujer en diferentes etapas de su vida, probablemente la hija de la señora Esperanza. Mientras ella preparaba el desayuno en la pequeña cocina, Roberto esperaba en la sala, sintiéndose extraño por estar dentro de una casa después de tanto tiempo. El olor de los frijoles refritos y los huevos le revolvió el estómago de hambre. «Siéntese aquí en la mesa, joven», dijo Esperanza, colocando un plato generoso frente a él. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y un vaso grande de jugo de naranja recién exprimido. Era un festín para alguien en la situación de Roberto. «Coma tranquilo, no se apure. Todavía es temprano y mi cita en el hospital no es hasta las 11». Roberto comió despacio, saboreando cada bocado con una gratitud que no podía expresar con palabras. Esperanza se sentó frente a él con una taza de café y lo observaba con curiosidad maternal. «Cuénteme, joven Roberto, ¿cómo fue que terminó viviendo en la calle? Si no es indiscreción, claro». Roberto no solía hablar de su historia, pero había algo en la señora Esperanza que invitaba a la confianza. Le contó sobre el taller familiar, la traición de su socio, la pérdida de todo lo que había construido. Habló de sus intentos fallidos por encontrar empleo y cómo gradualmente fue perdiendo todo. Esperanza escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando con comprensión. ¿Y su familia?,
preguntó ella suavemente. Mis padres murieron hace años. Era hijo único. Nunca me casé ni tuve hijos. El taller era mi vida, respondió Roberto con la voz cargada de melancolía. A veces pienso que si hubiera formado una familia, quizás tendría algo más por lo que luchar, alguien que me apoyara en los momentos difíciles. Esperanza puso su mano arrugada sobre la de Roberto en un gesto maternal. Nunca es tarde para empezar de nuevo, joven. Usted tiene un don con la mecánica y lo más importante, tiene valores. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Después del desayuno, Roberto acompañó a Esperanza hasta el taller del señor Ramírez. Durante el camino, ella manejaba con cuidado, mientras Roberto iba atento a cualquier sonido o vibración anormal del vehículo. En el taller, Roberto habló directamente con el dueño, explicándole el diagnóstico y asegurándose de que las reparaciones se hicieran correctamente. El señor Ramírez, quien conocía de oídas la reputación que Roberto había tenido, lo trató con respeto profesional a pesar de su apariencia. «Don Roberto Méndez, qué gusto verlo», dijo Ramírez sinceramente. «Supe lo que le pasó con su taller y lo lamento mucho. Era usted uno de los mejores mecánicos de Guadalajara». La validación profesional tocó profundamente a Roberto. «Gracias, don Ramírez. Aquí le traigo a la señora Esperanza. Su yeta necesita lo que ya le expliqué. Por favor, hágale un buen trabajo y a precio justo». Ramírez asintió. «Por supuesto. Para cualquier cliente que usted me traiga, don Roberto, será tratado como familia. Le voy a hacer un precio especial a la señora. En 3 días estará listo el carro». Mientras regresaban a pie a la casa de Esperanza, ella caminaba despacio, aparentemente cansada. Roberto notó que de vez en cuando se llevaba la mano al pecho y respiraba profundo. «¿Se siente bien, señora?», preguntó con preocupación. «Sí, son achaques de la edad», respondió ella restándole importancia. «Tengo algunos problemas del corazón, por eso voy seguido al hospital. Nada grave, pero tengo que cuidarme». Cuando llegaron a la casa, Esperanza le dio a Roberto un billete de 200 pesos. «Esto es por su tiempo y su ayuda. Sé que no es mucho, pero...». Roberto intentó rechazarlo. «No, señora, de verdad no es necesario. Ya fue mucho con el desayuno que me dio». Esperanza insistió, prácticamente forzando el dinero en su mano. «Tómelo, joven. Un trabajo bien hecho merece pago justo. Además, quiero pedirle un favor más. Cuando el carro esté listo en 3 días, ¿podría acompañarme otra vez al taller para revisarlo? Quiero asegurarme de que todo quedó bien, y confío más en su criterio que en el mío». Roberto aceptó, conmovido por la confianza que esta mujer estaba depositando en él. Se despidieron, y Roberto caminó de regreso hacia su refugio bajo el puente, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todavía valía algo, que su conocimiento y experiencia todavía importaban. Durante los siguientes 3 días, Roberto no dejó de pensar en el encuentro con la señora Esperanza. Había algo en ella que le recordaba a su propia madre, una bondad genuina mezclada con una fortaleza silenciosa. Los 200 pesos que ella le había dado los administró cuidadosamente, comprando solo lo necesario para comer y guardando el resto para emergencias. En la mañana del tercer día, Roberto se levantó más temprano de lo habitual. Usando parte del dinero que le quedaba, fue a los baños públicos del mercado y pagó por una ducha. Se afeitó cuidadosamente y se puso la ropa más limpia que tenía. Quería presentarse lo más decente posible ante la señora Esperanza. A las 9 de la mañana, Roberto tocó a la puerta de la casa en Lafayette. Esperanza abrió con una sonrisa amplia que iluminó su rostro arrugado. «Joven Roberto, qué puntual. Pase, pase. Justo estaba preparando un cafecito. ¿Gusta una taza?». Mientras tomaban café,
Esperanza le contó que el señor Ramírez había llamado la tarde anterior para confirmar que el carro estaba listo. Me dijo que usted tenía razón en todo, que los otros mecánicos no le habían arreglado nada importante y solo le habían sacado el dinero. También me dijo que me hizo un precio especial por ser recomendación suya. 2.800 pesos total, en lugar de los 3.500. Roberto sonrió satisfecho. Don Ramírez es buena gente. Estoy seguro de que le hizo un buen trabajo. Tomaron un taxi hasta el taller, ya que el carro de Esperanza obviamente estaba ahí. Durante el trayecto, ella le preguntó sobre diferentes aspectos de la mecánica, mostrando un interés genuino en aprender. Roberto le explicaba con paciencia, usando analogías sencillas para que entendiera conceptos técnicos complejos. En el taller, Roberto inspeccionó meticulosamente el trabajo realizado. Revisó cada conexión, verificó la tensión de las bandas, probó el alternador y examinó cada detalle de la instalación. Don Ramírez observaba con aprobación, sabiendo que estaba siendo evaluado por uno de los mejores. «Excelente trabajo, don Ramírez», dijo finalmente Roberto. «Todo está perfecto. La banda de distribución quedó bien instalada. El alternador funciona correctamente y hasta le cambió los cables de bujías que también estaban gastados, aunque no se lo habíamos pedido». Ramírez se encogió de hombros modestamente. Eran detalles menores que necesitaban atención. No cobré por eso, solo por lo que habíamos acordado. Esperanza pagó la cuenta y antes de irse, don Ramírez le dio su tarjeta a Roberto. «Don Roberto, si alguna vez necesita trabajo, aunque sea por días, aquí tiene las puertas abiertas. Siempre necesito mecánicos de su calibre para trabajos especiales». Roberto guardó la tarjeta en su bolsillo, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. «Se lo agradezco mucho, don Ramírez. De verdad». En el camino de regreso a la casa de Esperanza, ella iba manejando el Jetta que ahora funcionaba suavemente, sin ruidos extraños. Roberto iba en el asiento del pasajero, observando el paisaje de la ciudad que conocía tan bien. «Suena como nuevo, señora. Ya no debería darle problemas por un buen tiempo». «Gracias a usted, joven Roberto», respondió ella. «Si no hubiera sido por su honestidad y su conocimiento, quién sabe cuánto dinero más me habrían sacado esos mecánicos tramposos». Cuando llegaron a la casa, Esperanza lo invitó a pasar nuevamente. «Tengo algo para usted», dijo con un brillo en los ojos. Roberto la siguió hasta la cocina, donde ella sacó una bolsa de plástico. Dentro había ropa, 2 pantalones de mezclilla en buen estado, 3 camisas de manga larga y una chamarra ligera. Eran de mi yerno, que en paz descanse. Tenían casi la misma complexión que usted. Ya no los necesito, y pensé que le podrían servir. Roberto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Señora Esperanza, yo no puedo aceptar». «Claro que puede y va a aceptar», interrumpió ella con tono firme pero cariñoso. «No me vaya a despreciar, joven. Sé que le puede dar orgullo, pero también sé que necesita ropa decente. Considérelo un regalo de una señora mayor que aprecia su ayuda». Roberto aceptó la ropa con los ojos húmedos. Hacía tanto tiempo que nadie le mostraba tanta bondad desinteresada. «No sabe cuánto se lo agradezco, señora. De verdad, no tengo palabras». Esperanza le palmeó el hombro afectuosamente. «Las acciones valen más que las palabras, joven Roberto. Usted me ayudó sin pedir nada a cambio. Me trató con respeto y honestidad. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Antes de despedirse, Esperanza le dio algo más. Otro billete de 200 pesos y una tarjeta con su número de teléfono. «Si alguna vez necesita algo o si tiene alguna emergencia, llámeme. Y si encuentra algún trabajito de mecánica y necesita herramientas, tengo las que eran de mi difunto esposo guardadas en el garaje. Eran de cuando él tenía un taller hace muchos años. No las uso para nada».
Roberto se despidió de Esperanza con una gratitud que iba mucho más allá de la ayuda material que había recibido. Esta mujer le había devuelto algo que creía perdido, la fe en la bondad humana y la sensación de que todavía valía como persona. Lo que Roberto no sabía era que la señora Esperanza era mucho más de lo que aparentaba ser. Su verdadero nombre completo era Esperanza Gutiérrez de Villarreal, y era la fundadora y accionista mayoritaria de Automotriz Villarreal, una de las cadenas de distribución de autopartes más grandes del occidente de México. La empresa, que había comenzado como un pequeño taller hace 40 años, ahora tenía sucursales en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima y Manzanillo, con ingresos anuales superiores a los 100 millones de pesos. Después de que su esposo falleciera hace 5 años, Esperanza había delegado la operación diaria de la empresa en sus 2 hijos y un equipo de gerentes profesionales, pero mantenía la presidencia del consejo y participaba activamente en las decisiones estratégicas. A pesar de su riqueza considerable, Esperanza había mantenido un estilo de vida deliberadamente modesto. Vivía en la misma casa de clase media donde había criado a sus hijos. Manejaba el mismo Jetta que había comprado hace 10 años y vestía ropa sencilla. Había visto demasiadas veces cómo el dinero corrompía a las personas y estaba determinada a mantenerse conectada con la realidad de la gente común. Su filosofía empresarial siempre había sido contratar personas de carácter antes que de credenciales. Creía firmemente que las habilidades se podían enseñar, pero la integridad y la honestidad eran cualidades inherentes que no se podían inculcar. Por eso, ocasionalmente se disfrazaba de cliente común para evaluar el servicio en sus propias sucursales o en talleres asociados y para conocer mecánicos en situaciones reales. El encuentro con Roberto no había sido completamente accidental. Esperanza había escuchado historias sobre un mecánico excepcional que vivía en las calles y ocasionalmente ayudaba a personas con problemas automotrices sin cobrar. Intrigada, había decidido investigar por su cuenta. El problema de su Jetta era real, pero ella había elegido estratégicamente no llevarlo a ninguna de sus propias sucursales, precisamente para ver cómo Roberto manejaría la situación. El resultado había superado sus expectativas. Aquella tarde, Esperanza llamó a su hijo mayor, Fernando Villarreal, quien fungía como director general de Automotriz Villarreal. Fernando, necesito que investigues discretamente a una persona. Se llama Roberto Méndez. Tuvo un taller llamado Méndez y Asociados que quebró hace como 1 año y medio. Quiero saber todo sobre su reputación profesional anterior, referencias de clientes, antecedentes legales, todo. Fernando conocía bien a su madre y sabía que cuando ella pedía este tipo de investigaciones era porque había encontrado a alguien que le interesaba para la empresa. ¿Potencial candidato para alguna posición, mamá? Potencialmente, respondió Esperanza sin dar más detalles. Solo asegúrate de que la investigación sea discreta y profesional. No quiero que la persona se entere. Durante los siguientes días, el equipo de recursos humanos de Automotriz Villarreal realizó una investigación exhaustiva sobre Roberto Méndez. Los resultados fueron reveladores y confirmaron lo que Esperanza había intuido. Roberto había sido considerado uno de los 5 mejores mecánicos de diagnóstico en Guadalajara. Su taller había mantenido una calificación perfecta con la Procuraduría Federal del Consumidor durante todos sus años de operación, algo extremadamente raro en el sector. Docenas de clientes anteriores hablaban de él con admiración y respeto, mencionando no solo su competencia técnica, sino su honestidad inquebrantable. La investigación también confirmó la historia de la quiebra. El socio de Roberto,
un tal Armando Saldívar había desviado casi 500.000 pesos de la empresa para pagar deudas de apuestas deportivas. Cuando Roberto descubrió el fraude, intentó salvar el negocio usando sus ahorros personales, pero ya era demasiado tarde. Los proveedores habían cortado el crédito y el banco ejecutó la garantía del préstamo. El informe indicaba que Roberto había intentado incluso interponer una demanda contra su ex socio, pero Saldívar había huido del estado y nunca fue localizado. Lo más impresionante de la investigación era lo que había ocurrido después de la quiebra. A pesar de vivir en la calle, Roberto jamás había incurrido en actividades ilícitas. Varios comerciantes de la zona confirmaban que era una persona respetuosa y honesta. El señor Ramírez, al ser entrevistado, lo describió como el mejor mecánico que he conocido y un hombre de principios inquebrantables. Fernando le presentó el informe completo a su madre una semana después. «Mamá, este Roberto Méndez es exactamente el tipo de persona que siempre has dicho que querías en nuestra empresa. Pero está viviendo en situación de calle. ¿Qué tienes en mente?» Esperanza sonrió con esa expresión que Fernando conocía bien, la que significaba que ya había tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión. «Voy a ofrecerle una oportunidad, pero primero necesito probarlo un poco más. Quiero estar absolutamente segura de que es la persona correcta». Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza, casualmente, se encontró con Roberto 3 veces más. La primera vez fue en el mercado San Juan de Dios, donde fingió tener un problema con el carro que no arrancaba. Roberto diagnosticó correctamente que era simplemente la batería descargada y la ayudó a arrancarlo con cables pasacorrientes que consiguió prestados en un puesto cercano. Se negó a aceptar pago, diciendo que era solo un favor entre amigos. La segunda vez, Esperanza le pidió su opinión sobre comprar un carro usado que supuestamente estaba considerando para su nieta. Roberto dedicó una tarde entera a revisar el vehículo exhaustivamente y le aconsejó no comprarlo porque tenía problemas estructurales ocultos que costarían una fortuna reparar a largo plazo. Su honestidad le costó una posible comisión que el vendedor le había ofrecido si cerraba la venta. La tercera prueba fue la más reveladora. Esperanza le pidió que revisara el carro de una amiga que estaba estacionado en la calle. El carro, en realidad propiedad de la empresa de Esperanza, estaba intencionalmente configurado con un problema complejo en el sistema de inyección electrónica. Roberto pasó casi 3 horas diagnosticando el problema, finalmente identificando que era una falla en el módulo de control del motor que enviaba señales erróneas a los inyectores. Su diagnóstico fue exacto y su explicación técnica fue tan clara que hasta una persona sin conocimientos mecánicos podía entender el problema. Después de estas pruebas, Esperanza no tuvo más dudas. Roberto Méndez era exactamente el tipo de persona que necesitaba en su empresa, pero sabía que debía manejar la situación con delicadeza. Un hombre con el orgullo y la dignidad de Roberto no aceptaría fácilmente lo que pudiera percibir como caridad. En una lluviosa tarde de mayo, Esperanza llamó a Roberto al número de un teléfono público que él le había dado como contacto alternativo. «Joven Roberto, ¿podría venir a mi casa mañana en la mañana? Tengo algo importante que discutir con usted». Roberto llegó puntualmente a las 10 de la mañana del día siguiente. Esperanza lo recibió en la sala, pero esta vez había algo diferente en su demeanor. Estaba más seria, más formal. «Siéntese, joven Roberto. Tengo que ser honesta con usted sobre algo». Roberto se sentó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Esperanza respiró profundo antes de continuar. «Mi verdadero nombre completo es Esperanza Gutiérrez de Villarreal. Soy la fundadora y presidenta de Automotriz Villarreal. Quizás haya escuchado de nosotros».
Roberto sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Por supuesto que conocía a Automotriz Villarreal. Era una de las distribuidoras de autopartes más grandes de la región. Cualquier mecánico en Jalisco conocía la empresa. Yo no entiendo, señora. ¿Por qué no me dijo desde el principio? Porque quería conocer su verdadero carácter, respondió Esperanza con calma. En mi posición, muchas personas actúan diferente cuando saben quién soy. Quería ver cómo era usted realmente, sin las máscaras que la gente se pone cuando sabe que está ante alguien con dinero o poder. Roberto se sentía confundido y un poco traicionado, pero también intrigado. Y las veces que me pidió ayuda, todo fue una prueba. El problema original de mi carro era real, explicó Esperanza. Pero sí, las siguientes situaciones fueron diseñadas para evaluar su carácter y su competencia técnica, y debo decir que superó cada prueba de manera extraordinaria. Esperanza se levantó y caminó hasta la ventana, observando la calle lluviosa. Joven Roberto, en mis 40 años en el negocio automotriz he conocido cientos de mecánicos. Muchos eran técnicamente competentes, algunos eran honestos, pero muy pocos combinaban ambas cualidades al nivel que usted las posee. Y aún menos, mantenían su integridad incluso en las circunstancias más adversas. Se volvió para mirarlo directamente. Quiero ofrecerle un empleo en mi empresa, pero no cualquier empleo. Quiero que sea el director técnico de nuestra nueva división de certificación de talleres. Sería responsable de evaluar y certificar los talleres mecánicos que quieren ser parte de nuestra red de asociados, capacitar a sus mecánicos en técnicas avanzadas de diagnóstico y asegurar que todos mantengan nuestros estándares de calidad y honestidad. Roberto estaba atónito. No podía procesar lo que estaba escuchando. Señora, yo vivo en la calle. No tengo ni siquiera... Tengo una solución para eso también, interrumpió Esperanza. La empresa tiene varios departamentos que usamos para empleados que vienen de fuera. Hay uno vacío en la colonia del Fresno que puede usar mientras se estabiliza. Es simple, pero cómodo. El salario inicial sería de 8,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico y oportunidades de crecimiento basadas en desempeño. Roberto sentía que estaba soñando. Hace un mes dormía bajo un puente y ahora le estaban ofreciendo un puesto directivo en una empresa importante. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por mí? Esperanza volvió a sentarse frente a él. Su expresión se suavizó. Porque sé lo que es empezar desde abajo. Mi esposo y yo comenzamos con un tallercito de lámina y pintura hace 40 años. Nadie creía en nosotros, pero alguien nos dio una oportunidad. Un crédito para comprar equipo cuando ningún banco nos lo daría. Esa persona nunca olvidó que todos merecemos una oportunidad de demostrar nuestro valor. Se inclinó hacia adelante, mirando a Roberto directamente a los ojos. Pero también se lo ofrezco porque usted es genuinamente excepcional en lo que hace. No es caridad, Roberto, es una inversión en alguien que sé que agregará valor real a mi empresa. Usted tiene el conocimiento técnico, la ética de trabajo y, lo más importante, la integridad moral que necesito en alguien que evaluará y certificará a otros mecánicos. Roberto sintió lágrimas correr por sus mejillas, algo que no había permitido en meses. Señora Esperanza, yo no sé qué decir, no sé si merezco... Merece esto y mucho más, interrumpió ella firmemente. La vida lo golpeó duro, pero usted nunca perdió sus valores. Eso dice más sobre su carácter que cualquier título o certificado. Entonces, ¿acepta mi oferta? Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. Su mente era un torbellino de emociones, incredulidad, gratitud, esperanza y un miedo profundo a decepcionar a esta mujer que estaba dándole una segunda oportunidad. Acepto, señora Esperanza, y le prometo que no va a arrepentirse.
Voy a trabajar más duro que nadie en su empresa. Esperanza sonrió con calidez maternal. Sé que lo hará. Ahora vamos a las oficinas centrales. Quiero presentarlo con mi hijo Fernando y con el equipo. Mañana puede empezar a instalarse en el departamento y el lunes comenzamos con su capacitación formal sobre nuestros procesos y estándares. El viaje a las oficinas centrales de Automotriz Villarreal en el Parque Industrial El Álamo fue surreal para Roberto. El complejo era impresionante. Un edificio moderno de 3 pisos, con bodegas anexas que ocupaban casi una manzana completa. En la recepción, el personal saludaba a Esperanza con respeto evidente, aunque muchos parecían sorprendidos de verla llegar con un hombre de apariencia tan modesta. Fernando Villarreal esperaba en su oficina del 2º piso. Era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética y mirada inteligente. A diferencia de lo que Roberto esperaba, no mostró ningún prejuicio o sorpresa ante su apariencia. Su madre, evidentemente, le había preparado para este encuentro. «Señor Méndez, es un placer conocerlo», dijo Fernando extendiendo la mano con sinceridad. «Mi madre me ha contado mucho sobre usted y su reputación como mecánico es bien conocida en la industria. Lamentamos mucho lo que le sucedió con su taller». Durante la siguiente hora, Fernando explicó la estructura de la empresa, sus planes de expansión y la importancia del nuevo departamento de certificación que Roberto dirigiría. «Queremos diferenciarnos de la competencia no solo por la calidad de nuestras partes, sino por la calidad de los talleres asociados que las instalan. Ahí es donde usted entra. Necesitamos a alguien con su experiencia y credibilidad para establecer y mantener nuestros estándares». También le presentaron a otros miembros clave del equipo. Patricia González, la directora de Recursos Humanos, una mujer eficiente y cálida que inmediatamente comenzó a explicarle sobre prestaciones y documentación necesaria. Ingeniero Luis Ochoa, el gerente de capacitación, quien trabajaría directamente con Roberto en el desarrollo de programas de entrenamiento, y varios gerentes de sucursal que estarían bajo su supervisión técnica. Al final del día, Esperanza personalmente llevó a Roberto a ver el departamento que sería su nuevo hogar. Era un espacio de 2 recámaras en un edificio de 4 pisos en una zona tranquila de la colonia del Fresno. No era lujoso, pero estaba limpio, amueblado con lo básico y tenía todo lo necesario: cocina equipada, baño completo, sala con un sofá y televisión y una recámara principal con cama, armario y escritorio. «No es una mansión, pero es cómodo y seguro», dijo Esperanza, mientras Roberto recorría el espacio con ojos asombrados. «En la cocina dejé algunas cosas básicas de despensa para que pueda prepararse algo de comer estos primeros días. El edificio tiene vigilancia y aquí está la llave principal y una copia». Roberto tomó las llaves con manos temblorosas. Después de 18 meses durmiendo bajo puentes y en bancas de parques, tener un techo propio parecía un milagro. «Señora Esperanza, yo nunca podré pagarle todo lo que está haciendo por mí». Esperanza le puso una mano en el hombro. «No me tiene que pagar nada, joven Roberto. Solo sea el mejor profesional que pueda ser y mantenga siempre esa honestidad que lo caracteriza. Eso será suficiente pago para mí». Antes de irse le entregó un sobre. «Aquí hay 5,000 pesos como anticipo de su primer salario. Cómprese ropa adecuada para la oficina, zapatos, lo que necesite para presentarse bien. El lunes a las 8 de la mañana lo esperamos en Recursos Humanos para completar su contratación formal». Cuando Esperanza se fue, Roberto se quedó solo en su nuevo departamento. Se sentó en el sofá y finalmente permitió que toda la emoción contenida saliera. Lloró como no había llorado en años, liberando meses de dolor, frustración, miedo y ahora una gratitud tan profunda que no cabía en palabras.
Aquella noche, Roberto durmió en una cama por primera vez en 18 meses. Se duchó con agua caliente, se puso la ropa limpia que Esperanza le había regalado semanas atrás y se preparó una cena simple en su propia cocina. Cada acción cotidiana se sentía como un lujo extraordinario. El fin de semana lo dedicó a organizarse. Con parte del dinero del anticipo, compró ropa apropiada para oficina en el mercado de San Juan de Dios. 2 pantalones de vestir, 3 camisas formales, un par de zapatos de piel y una chamarra sport. También compró artículos de aseo personal y algunos utensilios adicionales para la cocina. Fue cuidadoso con cada peso, un hábito que los meses en la calle le habían enseñado. El lunes por la mañana, Roberto llegó a las oficinas de Automotriz Villarreal 30 minutos antes de la hora indicada. Patricia González lo recibió con una sonrisa profesional y le guió a través del proceso de contratación, formularios, alta en el seguro social, apertura de cuenta de nómina, asignación de equipo de trabajo. Le entregaron una laptop, un teléfono celular corporativo, credenciales de acceso y uniformes con el logo de la empresa. «Señor Méndez», dijo Patricia mientras le entregaba su gafete de identificación, «oficialmente es usted el director técnico de certificación. Su oficina está en el 2º piso, al lado del ingeniero Ochoa. Bienvenido al equipo». Las primeras semanas fueron intensas, pero gratificantes. Roberto se sumergió completamente en su nuevo rol, aprendiendo los procesos internos de la empresa, estudiando los manuales de procedimientos y comenzando a diseñar los protocolos de certificación para talleres asociados. Su experiencia práctica combinada con su atención meticulosa al detalle resultaron invaluables. El ingeniero Ochoa, inicialmente escéptico sobre contratar a alguien sin educación formal en administración, rápidamente se convirtió en uno de los mayores defensores de Roberto. «Este hombre tiene un conocimiento práctico que no se enseña en ninguna universidad», le comentó a Fernando después de trabajar 2 semanas con Roberto. «Y su capacidad para identificar problemas y proponer soluciones es excepcional». Roberto desarrolló un sistema de certificación de 3 niveles para talleres asociados. El primer nivel evaluaba las instalaciones físicas, equipamiento y condiciones de seguridad. El segundo nivel examinaba la competencia técnica del personal mediante pruebas prácticas de diagnóstico. El tercer nivel, y el más importante para Roberto, evaluaba la ética de servicio, honestidad en cotizaciones, transparencia con clientes y calidad de reparaciones. «No quiero que asociemos nuestro nombre con talleres que engañen a la gente», le explicó a Fernando en una reunión de revisión. «Cada taller certificado por nosotros debe representar los valores de honestidad y calidad. Es la única forma de construir confianza a largo plazo». Fernando estaba impresionado con la visión de Roberto. «Esto es exactamente lo que mi madre quería cuando creó este departamento. Está capturando perfectamente su filosofía empresarial». 3 meses después de su contratación, Roberto hizo su primera certificación de campo. Fue a un taller en Tlaquepaque que había solicitado ser parte de la red de Automotriz Villarreal. Durante 2 días completos, Roberto evaluó cada aspecto del negocio. Encontró que, aunque técnicamente competentes, tenían prácticas cuestionables en cuanto a transparencia con los clientes. En su informe, Roberto recomendó no certificar el taller hasta que implementaran cambios específicos en sus procedimientos de atención al cliente. El dueño del taller, molesto por el rechazo, intentó quejarse directamente con Fernando, argumentando que era injusto ser rechazado por detalles menores. Fernando respaldó completamente la decisión de Roberto. «Los estándares no son negociables. Si no pueden cumplir con nuestros requisitos de honestidad y transparencia, no pueden ser parte de nuestra red». Fin de la discusión.
El incidente consolidó la posición de Roberto en la empresa. El personal entendió que sus evaluaciones tenían peso real y que la empresa respaldaba sus decisiones. Durante los siguientes 6 meses, Roberto certificó 32 talleres en diferentes partes de Jalisco. Su reputación de ser justo pero estricto se extendió rápidamente en la industria. Los talleres sabían que una certificación de Roberto Méndez significaba excelencia real, no solo un sello comprado. Pero el impacto más significativo de Roberto fue en el programa de capacitación para mecánicos. Trabajando con el ingeniero Ochoa, desarrolló un currículum completo que combinaba teoría técnica con práctica real, pero siempre enfatizando la ética profesional. Pueden ser los mecánicos más hábiles del mundo, les decía a los estudiantes en cada sesión, pero si no tienen honestidad, no valen nada. La confianza es el activo más valioso que un mecánico puede tener. Muchos de los estudiantes eran jóvenes de escasos recursos que Automotriz Villarreal becaba completamente. Roberto veía en ellos su propia historia de dificultades y se dedicaba personalmente a mentorear a los más prometedores. Compartía abiertamente su propia experiencia de haber perdido todo y cómo la integridad lo había sostenido incluso en los momentos más oscuros. Un año después de su contratación, Roberto estaba sentado en la oficina de Esperanza para su evaluación anual de desempeño. La mujer mayor revisaba el informe de Fernando con una sonrisa de satisfacción. Joven Roberto, ha excedido todas las expectativas. Los talleres certificados por usted tienen un índice de satisfacción del cliente del 95%, el más alto en la industria. Su programa de capacitación ha graduado a 60 mecánicos, de los cuales 48 ya están empleados en talleres de nuestra red. Y lo más importante, ha establecido un estándar de ética profesional que está cambiando la reputación de toda la industria en la región. Roberto se sentía orgulloso pero humilde. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora Esperanza, y aplicando los valores que usted me demostró desde el primer día. Esperanza cerró el folder. Por eso he decidido aumentar su salario a 12,000 pesos mensuales y darle un bono de 20,000 pesos por su desempeño excepcional este año. También quiero ofrecerle algo más. Sacó un documento de su escritorio. Este es el contrato de compra del departamento donde vive. Quiero vendérselo por un peso simbólico. Ya ha demostrado que es mucho más que un empleado. Es parte de esta familia empresarial. Roberto sintió otra vez esa emoción abrumadora que había sentido el día que aceptó el trabajo. Señora, yo no sé si puede y va a aceptar, dijo Esperanza con la misma firmeza maternal de siempre. Ha trabajado duro, ha demostrado su valor y se ha ganado todo lo que tiene. Ya no es caridad, Roberto, es lo que merece. Mientras Roberto firmaba los papeles de la propiedad, Esperanza continuó. También quiero hablarle sobre un proyecto especial que tengo en mente. Quiero crear un programa de reintegración social para personas sin hogar con habilidades en oficios técnicos. Serían evaluados, capacitados y, si califican, empleados en nuestra red de talleres. Quiero que usted lidere ese programa. Los ojos de Roberto se humedecieron. ¿Está hablando de darles la misma oportunidad que usted me dio a mí? Exactamente, respondió Esperanza. Usted sabe mejor que nadie lo que es estar en esa situación y también sabe identificar el verdadero talento y carácter. No todos calificarán, por supuesto, pero estoy segura de que hay muchas personas como usted que solo necesitan una oportunidad real. Roberto aceptó inmediatamente. Durante los siguientes meses, trabajó incansablemente en el diseño del programa Segunda Oportunidad. No sería un programa de caridad, sino un proceso riguroso de evaluación, capacitación y colocación laboral. Los candidatos serían evaluados
no solo en habilidades técnicas, sino en valores y disposición para cambiar. El programa comenzó con 10 participantes cuidadosamente seleccionados. Roberto personalmente entrevistó a más de 50 candidatos, buscando aquellos que mostraran la misma chispa de dignidad y determinación que él había mantenido durante sus días más oscuros. Entre los seleccionados estaba Martín, un ex electricista de 42 años que había perdido su familia y trabajo por problemas de salud. Jesús, un joven de 23 años con talento natural para la mecánica pero sin educación formal. Y Rosa, una de las pocas mujeres mecánicas en la ciudad que había quedado sin hogar después de huir de una situación de violencia doméstica. El programa de 6 meses combinaba capacitación técnica intensiva con apoyo psicológico, vivienda temporal y preparación para reintegración social. Roberto estaba personalmente involucrado en cada aspecto, desde impartir clases técnicas hasta ayudar a los participantes a superar sus miedos y reconstruir su autoestima. Yo estuve donde están ustedes, les decía en la sesión inaugural. Sé lo que es despertar sin saber dónde va a ser tu próxima comida. Sé lo que es sentir que el mundo te ha olvidado. Pero también sé que cada uno de ustedes tiene valor, tiene talento y merece una oportunidad de demostrarlo. Este programa no es un regalo, es una oportunidad que tendrán que ganar con esfuerzo y dedicación. Los resultados fueron extraordinarios. De los 10 participantes iniciales, 8 completaron el programa exitosamente. Martín fue contratado como supervisor eléctrico en uno de los talleres asociados más grandes. Jesús descubrió un talento excepcional para diagnóstico de transmisiones y fue empleado directamente por Automotriz Villarreal. Rosa se convirtió en instructora del programa de capacitación, inspirando a otras mujeres a considerar carreras en mecánica. El éxito del programa llamó la atención de medios locales. Un periodista del periódico El Informador escribió un artículo extenso sobre Segunda Oportunidad y la historia de Roberto. El titular decía: de la calle a director, como un mecánico sin hogar está transformando vidas en Guadalajara. La publicación del artículo tuvo efectos inesperados. Roberto recibió docenas de mensajes de personas que habían sido sus clientes en su antiguo taller, expresando alegría por su recuperación y éxito. Varios de ellos se convirtieron en donadores del programa Segunda Oportunidad, proporcionando herramientas, equipamiento y hasta becas para participantes. Pero el mensaje que más conmovió a Roberto vino de una fuente inesperada. Un correo electrónico de su ex socio, Armando Saldívar. Después de años de esconderse, Armando había visto el artículo y finalmente encontró el valor para contactarlo. En el mensaje confesaba su culpa, su vergüenza y explicaba que había estado en tratamiento por adicción al juego. No pedía perdón, solo quería que Roberto supiera que su éxito actual era un testimonio de su carácter superior. Roberto leyó el mensaje varias veces. Sentía una mezcla de emociones, rabia por todo lo que había perdido, pero también una sensación de cierre. Respondió brevemente: Armando, tu traición casi me destruyó, pero en retrospectiva me llevó a un lugar mejor de donde estaba. He aprendido a perdonar, no por ti, sino por mi propia paz. Espero que hayas encontrado ayuda para tu problema. Roberto. 2 años después de aquel encuentro fortuito con el Jetta de la señora Esperanza, Roberto estaba de pie en el escenario del Centro de Convenciones de Guadalajara. Era la ceremonia de graduación de la 5ª generación del programa Segunda Oportunidad. 52 personas habían completado el programa hasta ese momento, con una tasa de éxito en colocación laboral del 80%. Cuando estaba viviendo en las calles, dijo Roberto en su discurso, pensé que mi vida había terminado. Que todos mis años de experiencia, todo mi conocimiento y trabajo duro no valían nada,
pero una persona vio más allá de mi apariencia y mis circunstancias, vio mi potencial y me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Señaló a Esperanza, quien estaba sentada en la primera fila junto a su familia. La señora Esperanza Villarreal no solo me salvó la vida. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su posición social, sino en su carácter y su disposición para ayudar a otros. Hoy, este programa es mi forma de honrar ese regalo, pasándolo a otros que merecen la misma oportunidad que yo recibí. Entre la audiencia estaba también don Ramírez, el mecánico que había respaldado a Roberto cuando más lo necesitaba, y varios de sus primeros clientes del antiguo taller Méndez y Asociados. Todos habían venido a apoyar a los graduados y celebrar el triunfo de uno de los suyos. Después de la ceremonia, Roberto caminó entre los graduados, felicitándolos individualmente y recordándoles que el trabajo verdadero comenzaba ahora. Se detuvo especialmente con Jesús, el joven de 23 años que había sido parte de la primera generación y ahora era uno de los técnicos más prometedores de la empresa. «Maestro Roberto», dijo Jesús, usando el título de respeto que todos los graduados le daban. «Quiero agradecerle por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Estoy ahorrando para abrir mi propio taller algún día, uno que opere con los mismos valores que usted nos enseñó». Roberto le dio una palmada afectiva en el hombro. «Vas a lograrlo, Jesús. Y cuando lo hagas, vas a ayudar a otros como nosotros fuimos ayudados. Así es como se cierra el círculo». Aquella noche, Roberto regresó a su departamento, que ahora era oficialmente suyo. En 2 años, había transformado el espacio modesto en un hogar verdadero. Las paredes tenían fotos de los graduados del programa, certificados de reconocimiento de la industria automotriz y una imagen enmarcada de él, con Esperanza el día de su contratación. Se preparó una cena tranquila y se sentó en su pequeño balcón, observando las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. Reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De despertar bajo un puente a dirigir programas que cambiaban vidas, de ser invisible para la sociedad a ser reconocido como líder en su industria, de perderlo todo a tener más de lo que jamás había soñado, no solo materialmente, sino en propósito y significado. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Esperanza. «Roberto, estoy orgullosa de todo lo que has logrado. Mañana ven a mi casa para el almuerzo. Tengo una propuesta más para ti. Creo que es hora de que consideres expandir Segunda Oportunidad a otras ciudades de México». Roberto sonrió. Después de todo este tiempo, Esperanza seguía desafiándolo, empujándolo a soñar más grande, a impactar más vidas. Respondió: «Estaré ahí, señora Esperanza, y gracias una vez más por todo». Mientras se preparaba para dormir esa noche, Roberto pensó en todas las personas que habían sido parte de su transformación. Esperanza, quien había visto potencial donde otros solo veían a un hombre sin hogar. Fernando, quien había confiado en el juicio de su madre y le había dado autonomía para crear algo significativo. Don Ramírez, cuyo respeto profesional había validado su valor cuando más lo necesitaba. Y todos los graduados del programa, quienes con su éxito confirmaban que su historia no era única, sino replicable. Pero más importante, pensó en las incontables personas que todavía estaban donde él había estado 2 años atrás, llenas de talento y potencial, pero invisibles para una sociedad que juzga por apariencias superficiales. Su misión ahora era clara: seguir construyendo puentes entre el potencial desperdiciado y las oportunidades que podían transformar vidas. Al cerrar los ojos, Roberto Méndez, ex mecánico sin hogar convertido en director técnico y líder de cambio social,
sonrió con la satisfacción profunda de quien ha encontrado su verdadero propósito. No era solo arreglar carros, era arreglar vidas, una oportunidad a la vez. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia una señora mayor con un Jetta ruidoso, quien resultó ser un ángel disfrazado con el poder de cambiar destinos. La historia de Roberto no era solo sobre segunda oportunidades. Era sobre el poder transformador de ver más allá de las apariencias, de creer en el potencial humano y de entender que a veces la persona que necesita ayuda hoy puede ser quien ayude a cientos mañana. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, dignidad restaurada y esperanza renovada. Y mientras Guadalajara dormía bajo las estrellas, el legado de un simple mecánico que nunca perdió su integridad continuaba creciendo, demostrando que los finales felices no son solo para los cuentos de hadas, sino para aquellos que mantienen su humanidad incluso en los momentos más oscuros, y para quienes tienen la sabiduría de reconocer y cultivar el diamante escondido bajo el polvo de las circunstancias adversas. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.